El apóstol Pablo sufrió por el reino de Dios. Pero si en algo resistió fue porque era con un propósito. La actitud que Pablo tenía frente a los sufrimientos es importante. El apóstol Pablo hoy nos inspira a nosotros. Pablo tenía una actitud para enfrentar las pruebas y era una actitud de victoria. Era una actitud de energía, de gozo, de fuerza. Todo provenía del Señor. Estando preso, su fuerza dependía de Dios. Vamos a considerar lo positivo. Como dice 2 Corintios capítulo 4, versos 8 y 9. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo nos da ese ejemplo maravilloso. Es tiempo de imitarle. Esto significa fe, y la fe agrada a Dios. Ver el lado positivo de todas las circunstancias nos trae paz, nos trae alegría, nos trae bendición. Pablo era una persona que no tenía resentimientos. El resentido es una persona que frente a los sufrimientos de la vida proyecta esas experiencias negativas hacia los que le rodean. Y muchas veces hacia los que le ama. En el caso de Pablo, a pesar de sufrir, en su alma no quedaba ni una pizca de acusación o de amargura. Por el contrario, llegó a decir en Romanos capítulo 5, verso 3, nos gloriamos en las tribulaciones. Él entendía que todas estas adversidades eran usadas por el Señor para la formación de su carácter. Pablo decía, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No se convirtió en un amargado. Él lo recibió todo como que le iba a ayudar a bien. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Pablo no se rindió. Pablo no volvió atrás. ¿Sufrió muchas desilusiones? Sí. ¿Fue azotado? Sí. ¿Fue encarcelado? Sí. ¿Fue maltratado? Sí. En algunos casos hubo personas que prometían mucho, pero se han echado atrás. Hechos capítulo 13, verso 13. En otras ocasiones algunos de sus colaboradores lo desampararon. Se volvieron al mundo cuando él más los necesitaba. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10. Aquí tenemos un ejemplo. Porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. También hubo momentos cuando la obra que realizaba parecía que no avanzaba. Y a lo mejor tú estás en esa situación, de que estás trabajando y no ves el fruto, no ves resultados. Por un lado estaban los judaizantes que se infiltraban en las iglesias que él fundaba para pervertir el evangelio. Por otro lado, a veces crecían los problemas internos en las iglesias que parecían no madurar. Todos estos problemas pueden llevar al desánimo, a la pérdida del entusiasmo, a cargarse, a estar fatigado físicamente, psicológicamente. Pablo no se rindió a pesar de esto, no volvió atrás. Además, Pablo alababa al Señor en medio de esa dificultad, en medio de esos problemas. Hechos capítulo 16, verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí llega el momento. Versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Después de que Pablo y Silas fueran azotados con varas y encarcelados en Filipos, ellos cantaban himnos a Dios. Muchos de nosotros en esas mismas circunstancias estaríamos lamentándonos. Pero Pablo y Silas se negaron a permitir que las circunstancias determinaran sus actitudes. Ellos en medio del dolor, en medio de la tormenta, en medio de esa prisión, en medio de la oscuridad, cantaban himnos a Dios. Pablo también era una persona que mostraba contentamiento en la adversidad.
Filipenses capítulo 3, versos del 11 al 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes cómo puedes memorizar esta parte final? Tiene una rima. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, verso 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ves la rima final? Fortalece 13. Relaciónalo y ese versículo, esa parte final se te memoriza. Yo lo hice, y me funciona. Cuando dicen, ¿qué dice Filipenses 3:13? Automáticamente al escuchar 13 en Filipenses me lleva a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo no permitió que los problemas determinaran su grado de contentamiento. Él, en medio de la adversidad, mostraba contentamiento, gozo, alegría. Yo no sé tú, pero yo cuando estoy en pruebas no estoy contento, no tengo gozo. De hecho, la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor. Pablo no perdió la renovación espiritual tampoco. ¿Cómo es posible que en medio de todas las presiones que nos persiguen, mantener la constante renovación espiritual? ¿Cómo es posible? Eso solo viene de parte de Dios. Pablo mantuvo el mismo entusiasmo desde el comienzo de su ministerio hasta el final. La clave está en renovarse, en tener una comunión con el Señor cada día, por medio de la palabra, por medio de la lectura de la Biblia, por medio de la oración. Cuando dejamos de mirar al Señor, los obstáculos parecen insuperables y nos desanimamos. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Empezó a caminar por las aguas, pero perdió el enfoque, dejó de mirar al Señor y empezó a hundirse. Vio las circunstancias, vio las olas, vio la tormenta y dijo, ¡buf! Que aquí estiro la pata. Que aquí doblo la servilleta. Cuando dejamos de mirar al Señor, los obstáculos parecen insuperables. Pero con Él hay victoria. Para terminar, Pablo miraba hacia el futuro. Pablo no era el hombre que miraba con nostalgia hacia el pasado. Su mente estaba constantemente enfocada en el futuro. Así que siguió adelante. Pablo mantuvo el enfoque en la misión en la cual había sido encomendado. Predicar el Evangelio a todos. Llevar el Evangelio a todo el mundo. Filipenses 3:13. ¿Qué dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a enfrentar los problemas como Pablo, para que en todo seamos bendecidos, salgamos victoriosos de cada adversidad. Espero que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y recuerda que en medio del dolor, en medio de la tempestad, el Señor está contigo. El Señor está en tu barca. Él no te deja. Nosotros sí podemos abandonar al Señor, dejarle. Le dejamos de lado, pero Él permanece fiel. Él siempre está contigo. Aprovecha. Búscale. Radio Solidaria, una radio comprometida.